y hablamos con la doctora Catherine Rivera, oftalmóloga y especialista en glaucoma y en enfermedades del segmento anterior. Doctora, usted nos decía que el glaucoma es una enfermedad que ataca al nervio óptico de manera silente, no duele, no produce mucha sintomatología hasta que ya está muy avanzada. ¿En qué grupo de edades es más frecuente el glaucoma? Bien, es importante saber que el glaucoma no discrimina edad. O sea, puede nacer un niño con glaucoma, pueden tener niños o desarrollarlos en edad de 3 años, 5 años, no importa la edad. Sin embargo, sí es más frecuente en las personas mayores de 40 años y el riesgo aumenta aún más después de cumplir los 60 años de edad. O sea, es una enfermedad predominantemente sobre 40 años. Correcto. Muy bien. Una vez tenemos esa información, ¿cuáles son las precauciones que nosotros debemos tener respecto de si hemos padecido, alguno de los familiares ha padecido de esta enfermedad? ¿Qué precaución debo tomar yo? Mi abuelo sufrió glaucoma, quedó ciego de glaucoma. Una vez el glaucoma aparece, ¿qué cosas debo hacer para evitar caer en la misma situación? Bueno, los antecedentes en la familia de glaucoma representan un riesgo muy importante en los demás familiares también, sobre todo si es un hermano, si es papá, si es mamá el que padece glaucoma. En ese caso, la persona que sabe que tiene antecedente familiar de glaucoma debe asistir de inmediato a evaluarse con un oftalmólogo por lo menos una vez al año. Inmediatamente sabe que está el antecedente, pero también las personas, aunque no tengan antecedentes familiares, tienen otros factores de riesgo que tienen que velar por ellos. O sea, nosotros todos que somos de raza negra, que somos latinos, es también un factor de riesgo importante. Y aunque no tengamos algún familiar que sepamos, porque muchas veces no sabemos que nuestro familiar tiene glaucoma, no se supo porque estaba ciego, pues también si no sabes que fue glaucoma, pero tuviste un familiar ciego, debes asistir a evaluarte una vez al año con el oftalmólogo. Siendo doctora Catherine Rivera, nos visita del Instituto Espaillá Cabral. Usted es oftalmóloga y especialista en glaucoma y enfermedades del segmento anterior. Siendo el glaucoma una enfermedad que no da síntomas, que es calladita, que es silente, ¿qué importancia tiene el tema de la presión ocular aumentada? Si yo tengo la presión aumentada en el ojo, ¿eso significa que yo tengo glaucoma? No. La presión del ojo, lo importante en este caso es saber, todos tenemos presión dentro del ojo, es normal, pero la presión tiene un nivel límite de 10 a 21 milímetros de mercurio, es lo normal de la presión. ¿Entre 10 y 20? Entre 10 y 21, correcto. 10 y 21. Sí, eso es en un paciente totalmente sano, eso es normal. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente con presión aumentada, ese es el principal factor que predispone a glaucoma. Es decir, que ya si usted tiene la presión de su ojo elevada, usted tiene un riesgo aumentado de tener glaucoma. Pero hay una enfermedad o una condición que se llama hipertensión ocular, que es esto, la presión del ojo elevada, en la que si todavía no se ha dañado el nervio, no tiene glaucoma, sino que tiene un riesgo de padecerlo. Y además, aunque es el principal factor que predispone, hay glaucoma en pacientes que tienen la presión normal, que se llama glaucoma de tensión normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es sinónimo presión alta del ojo con glaucoma, pero sí es un factor de riesgo importante, es el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Entonces, la única forma de nosotros medir la presión del ojo es con el aparato que se llama tonómetro, que está en el... No es con un efímero, doctora, como en el brazo. No es así. Entonces, ¿cómo se mide la presión del ojo? Bueno, en el consultorio del especialista, del oftalmólogo... hay uno va a una óptica, por ejemplo, cualquiera, y dice, mira, mídeme la presión del ojo. Bueno, habrán algunas ópticas que quizás lo tendrán, pero es muy difícil, realmente no. Con un oftalmólogo, entonces. Con un oftalmólogo, tiene que ir a una clínica con especialidad en oftalmología, y en el oftalmólogo tiene en su consultorio un aparatito que se llama tonómetro. Le va a echar una gotita de anestesia en los ojos, luego una gotita de colorante, y con este aparatito que toca su ojo rápido, no duele, va a determinar cuál es la presión de su ojo. Entonces, de esa manera se toma la presión
intraocular, la presión del ojo, para hablar de forma simple. Sí. Doctora, cuando nosotros hablamos de glaucoma, ¿existe un solo glaucoma o existe alguna clasificación? Para las personas que nos sintonizaron tarde, ¿verdad, Guillermo? Hemos dicho que el glaucoma es una enfermedad que ataca al nervio óptico, ¿verdad? Empieza a dañar la fibra. Digamos que el nervio óptico es como una fibra óptica. Cogemos un cable de eso, de lo de teléfono, y esos cables que tienen mucha fibrita dentro, más o menos ese es el ejemplo. Correcto. ¿Estaría bien, doctora? Sí, excelente. Entonces, es una enfermedad que daña el nervio óptico, pero solamente existe un solo tipo o tiene una clasificación. Y que es asintomática. Y que es asintomática, que es un... Que es asintomática, sí. Con referente a la pregunta, ya... O sea, ¿es un solo tipo de glaucoma o existen varios? No, incluso la Organización Mundial de la Salud lo define como un síndrome, es decir, que son un grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad per se. Y en cuanto a clasificación, nosotros tenemos muchas formas de hacerlo, por edad, congénito, infantil, juvenil, del adulto, dependiendo de la edad en la que se presente. También por el mecanismo, si se conoce o no la causa por la que se produce. Hablamos de primario, que en la mayoría de los casos es así, no se conoce la causa, o secundario, cuando ya sabemos por qué se produjo el glaucoma en ese ojo. Y la forma más común de glaucoma es primario, y hay otra clasificación que nos habla de el ángulo, que es la zona por la que el líquido, nosotros tenemos líquido dentro del ojo, que constantemente se forma y sale a través de una estructura que se llama ángulo. Si ese ángulo está abierto o está cerrado, también forma parte del tipo de glaucoma. Entonces, el tipo más común de glaucoma es el primario de ángulo abierto. Es decir, no conocemos la causa y la zona de drenaje por la que el líquido sale está abierta. Doctor Guillermo Santana. Doctora, el desglose que ha hecho de los tipos de enfermedades, usted habló anteriormente, de que es más frecuente sobre los 40 años. Correcto. También habló de los factores de riesgo de los pacientes. O sea, ya hoy escuchamos que la presión, el hipertenso, no necesariamente tiene que ser la hipertensión ocular, tiene que ser sinónimo del hipertenso. Ahora la pregunta, con otros factores de riesgo como la diabetes y demás pacientes que por la edad, ¿qué tipo de tratamiento o cómo se presenta para poder el paciente tener pendiente antes de hacer una evaluación? Que se siente, ¿cómo es asintomática la enfermedad? Ok. Bien, mire. En la mayoría de los casos, la forma más común, que ya vimos que es primaria de ángulo abierto, es asintomática, hasta estadio avanzado. Ya cuando el paciente viene a sentir la necesidad de ir al oftalmólogo es porque está en un estadio demasiado avanzado. O sea, ya cuando lee, nota que le faltan porciones a la palabra, cuando va a subir la escalera, nota que no ve bien los escalones, o cuando está manejando, nota que hay zonas del vehículo que le queda al lado o al frente que no ve. ¿Choca con frecuencia ese paciente? Sí, efectivamente así es. Wow. Entonces, esos son datos que nos orientan, pero ya en estadio muy avanzado. La forma menos común, que es la secundaria de glaucoma, sí puede dar síntomas, pero es la menos común. Dolor en el ojo, ojos rojos, dolor de cabeza de ese lado, náuseas, vómitos, visión de luces de arcoíris o colores alrededor de las luces. Todo eso es un síntoma, un signo de que ese paciente tiene la presión del ojo elevado en un tipo secundario o de ángulo cerrado en algunos casos. Entonces, si un paciente es diabético, tiene 2 veces más riesgo que una persona que no lo es de tener glaucoma. Por eso es que se insiste tanto en que aunque usted no se sienta nada, aunque usted esté 20-20, usted puede tener glaucoma, e incluso un glaucoma avanzado y severo, aunque usted esté 20-20. Por eso, lo mejor es prevenir. El glaucoma no se puede evitar, pero la ceguera sí se puede evitar. El paciente tiene que ir aunque no se sienta nada, sobre todo si tiene factores ya de riesgo, familiares, edad avanzada, a chequearse una vez al año con el oftalmólogo. Entonces, es importante para nosotros, desde la receta médica de la Z, y esta cita que tenemos mes tras mes, Espaillá Cabral nos visita con mucha frecuencia, tener puntualmente claro que el glaucoma es una enfermedad que ataca al nervio óptico, que produce pocos síntomas
o es asintomática en la mayoría de los casos, y que cuando ya empezamos a tener manifestaciones visuales, pérdidas de la visión por el glaucoma, ya es muy tarde. Correcto. Entonces, lo principal es, usted tiene 40 años, tiene un familiar que padeció glaucoma, que murió ciego de glaucoma, usted debe empezar a hacer una agenda de visita al oftalmólogo. Correcto. El diagnóstico de glaucoma como tal, ¿tiene tratamiento el glaucoma? Nos diagnosticaron ya, usted tiene glaucoma. ¿Ah? Ujú. ¿Se trata? Sí, bien. El glaucoma tiene tratamiento. Eso es importante, que el paciente sepa que tener glaucoma en esta época no es sinónimo de ceguera. No significa que usted va a quedar ciego. Sobre todo porque el 90% de los pacientes que son ciegos por glaucoma tienen una ceguera que pudo haber sido evitable. Si hubieran ido a 90%. tiempo, 90%. Si se hubieran chequeado a tiempo, si se detecta a tiempo, si se le prescribe el tratamiento apropiado, 90 de cada 100 pacientes ciegos por glaucoma hubiera tenido la visión hoy. Eso significa, doctora Catherine Rivera, que aunque no podemos deshacernos del glaucoma, sí podemos evitar lo funesto del glaucoma, que es la ceguera. Correcto, así mismo. Hasta es. el 90%. Hasta el 90% de los Atención portal de la Z, ¿ah? El 90% de los pacientes que terminan ciegos por glaucoma pudieron evitar. Exactamente, era ceguera evitable. Entonces, una vez nosotros diagnosticamos el paciente, primero a ver en qué momento tenemos al paciente, en qué momento lo captamos. Si es un glaucoma avanzado ya o todavía es leve a moderado. El paciente tiene que tener claro que nosotros no podemos recuperar la visión perdida. La que ya se perdió por glaucoma no la recuperamos. O sea, esas fibras que se dañaron, ya se quedaron dañadas. Exactamente, Sí. no se regenera. Pero sí podemos conservar la visión con la que llega a la consulta. Cuando nosotros diagnosticamos el glaucoma, hacemos todo lo posible con un tratamiento de conservar ese porcentaje de visión que al paciente le queda. ¿En qué consiste, doctora Catherine Rivera, del Instituto Espaillá Cabral, oftalmóloga y experta en glaucoma y enfermedad del segmento anterior, el tratamiento para el glaucoma? Tenemos opciones, gotas, que es lo que generalmente Pero una usamos. gotita, doctora, usted me va a decir que una gotita. Sí, claro, pero eso es lo mejor, que es un tratamiento sencillo, unas gotitas que se le indica al paciente que debe usarlas siempre. ¿Qué tienen esas gotas, doctora? Bueno, pueden ser varios componentes y todos estos componentes lo que hacen es bajar la presión del ojo, que es la única condición que por ahora podemos controlar o tratar del glaucoma, que es la presión del ojo. Entonces son hipotensores del ojo, de la presión del ojo, ¿no? Correcto. ¿Qué otro tratamiento, aparte de esas gotas, tenemos disponible, doctora, en el tratamiento del glaucoma, enfermedad silente, produce pocos síntomas o ninguno? Sí. En algunas ocasiones puede dar dolor de cabeza, ojos rojos, ¿qué más decía? Náuseas, vómitos. Pero eso es muy raro, casi siempre Ajá. no da síntomas. Aparte de los hipotensores de las gotas. Bueno, tenemos la opción del láser y también la opción de la cirugía. Hay varios tipos de láser. Hay láser que ayudan a que la zona por la que el líquido se va mejore, abra un poquito más y el líquido así sale con menos resistencia. La presión se controla. Hay otros que crean un agujerito cuando está muy estrechita esa zona para que amplíe y el líquido salga mejor. Y también está la cirugía, la más frecuente, que se llama trabeculectomía. Creamos con incisiones pequeñitas un agujerito para que el líquido del ojo pueda salir y se mejore la presión del mismo. Estos son como microcirugías. Sí, Una pregunta, doctora Catherine. ¿Necesariamente si tengo presión intraocular elevada, tengo glaucoma? No. La presión intraocular elevada se llama hipertensión ocular. Sí, ya que lo mencionaste ahorita. Exacto. El glaucoma es cuando ya esta presión, que no la hemos controlado durante un tiempo prolongado, empieza a dañar el nervio. Ya cuando hay daño en el nervio es que se llama glaucoma. Recientemente acabas de mencionar los tratamientos, gotas y cirugías y láser, ¿no? Correcto. Me queda como ese, no sé si morbo, porque yo soy cirujano oral y tengo un tamaño de un bisturí. ¿Cómo abordar la cavidad del ojo, o sea, el globo ocular
¿Cuáles técnicas? Para ver si podemos arrojar un poquito de claridad a nuestro público. O sea, bien, son cirugías instrumentos de microcirugía, son instrumentos muy pequeñitos. Imagínese una agujita de insulina de esa que usan los diabéticos para inyectar, que tiene 1 milímetro o menos la puntita. Asimismo son los instrumentos, la puntita de los instrumentos con los que trabajamos, 2 milímetros, 3.5 milímetros máximo, en algunos casos, algunos cuchilletes. O sea que son cirugías muy pequeñitas que hacemos con mucho cuidado, años de preparación, pero tienen muy buen resultado en estos pacientes. De hecho, a mí se me ocurre, doctora, siempre he visto el problema del glaucoma como la hidrocefalia del ojo, problema de el drenaje, la circulación de ese humor acuoso que necesita pues pasar a otra cámara, drenarse, y que entonces ese trastorno va a terminar provocando un daño de manera espectacular en esa fibra nerviosa. Y de la misma manera existen mecanismos de utilizar sistemas de válvula para sacar la presión del ojo en el tratamiento quirúrgico. Sí, claro, nosotros disponemos de varios dispositivos de drenaje, algunos valvulados y otros que no son valvulados, pero el valvulado es uno de los más comunes cuando nosotros utilizamos los dispositivos de drenaje. También hay pequeñitos instrumentos de cirugía microinvasiva que podemos colocar dentro del ojo, bien pequeñitos, microscópicos, que ayudan a salir el líquido del ojo también. O sea, tenemos muchas opciones. Doctora, y todas estas cirugías las hacemos en el Instituto Espaillat Cabral. Así es. Así es. Sí, contamos con la tecnología para llevar a cabo estas cirugías. Doctora Rivera, el glaucoma normotenso no está relacionado con la elevación de la presión ocular. No, es un tema controversial. Algunos médicos dicen que eso no existe, algunos científicos, porque dicen que lo que pasa es que no hemos tomado la presión en el momento que está alta. Sin embargo, otros dicen que sí, que el glaucoma normotensivo sucede porque el nervio es muy sensible y aún en niveles de presión normal está sufriendo. O porque el nervio no le llega bien la sangre. Entonces, al no llegarle bien la sangre porque el paciente tiene hipotensión postural o lo que sea, pues entonces empieza a perder fibra, a morir y se produce. Una pregunta, ¿el normotenso tiene que ver con un paciente hipertenso, de hipertensión que está descontrolado, o sea, que no se controla, o un diabético maltratado? Bien, no necesariamente. El normotenso, la presión del ojo, no está tan estrechamente ligada a la presión del cuerpo. La hipertensión sí se considera un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de glaucoma, pero también la hipotensión lo hace. Es decir, que cuando baja la presión, a la sangre no le llega bien al nervio, entonces ahí puede producirse un normotenso porque la presión del ojo está normal, pero la del cuerpo está baja. Excelente. Doctora Catherine Rivera, oftalmóloga, nos visita del Instituto Espaillat Cabral, centro de alto nivel en el tratamiento de las enfermedades de la vía visual, en términos general. Ese tratamiento que nosotros aplicamos, que usted aplica en el paciente que ya identificó con glaucoma, esas gotas hipotensoras que van a mantener entonces esas presiones adecuadas, ¿son por algún tiempo o son para el resto de la vida? Sí, esas gotitas son para el resto de la vida, a menos que su oftalmólogo en algún momento deba pasar a otra opción, ya sea láser o cirugía. Pero son gotitas, así como usted toma pastilla para la presión todos los días, si es hipertenso, pues así mismo se va a echar su gotita de la presión todos los días. Usted tiene una entidad que se llama el segmento anterior en el ojo. ¿Qué es el segmento anterior y cuáles son las enfermedades que encontramos en ese segmento anterior? Bien, el segmento anterior es el espacio que está comprendido entre la córnea, que es esa capa transparente que tenemos delante en el ojo, y el lente natural del ojo, que es lo que se llama cristalino. Entre esas, de la más conocida, que la persona escucha mucho, está la catarata. La tatarata, dice. La famosa catarata. Dice la gente en el programa. Yo tengo tatarata. Es catarata. ¿Por qué se le llama catarata? Bueno, porque por similitud a la catarata de las aguas, que se torna blanca y espumosa, así mismo se ve la catarata también en el ojo en muchas pacientes blancas, por eso se le colocó ese nombre, catarata. Doctora, ¿en qué consiste la catarata? ¿En qué consiste? Bien, es que ese lente que se llama cristalino, porque debe ser transparente como el agua, se pone opaco. Entonces, por eso el paciente empieza a perder visión. Pero a diferencia del glaucoma, se recupera con cirugía
cuando se opera el paciente mejora su visión. Esa es la más frecuente de ese segmento anterior, diría. Sí, claro que sí, la catarata, porque es la principal causa de ceguera, sin solución. Es incluso la cirugía más realizada en el mundo, la cirugía de catarata. Y provoca, usted dice ceguera con solución. Con solución. Con solución. El glaucoma es sin solución. Correcto. Perfecto. Además de la catarata, ¿qué otras enfermedades encontramos en el segmento anterior en orden de frecuencia? Ok. Podemos también encontrar en esos pacientes alteraciones en la córnea, por ejemplo, inflamación, cicatrices en la misma. Cuando el paciente se da un golpe, que queda alguna cicatriz en la córnea, también nosotros podemos tratar eso. Inflamación dentro del ojo. Hay una parte del ojo que se llama uvea, que es el iris, la parte de color. Ya eso hay un especialista también para eso, aunque esté dentro del segmento anterior. Hay un iriólogo. Un uveólogo. Un uveólogo. Son especialistas en uvea e enfermedades inflamatorias. Igual así también la córnea, hay un especialista en córnea. O sea que aunque estas estructuras están en el segmento anterior, cada área del segmento también tiene un subespecialista para cada patología.